Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elier Alexander Prieto, estudiante de Zootecnia de la UNAM. El día de hoy vamos a hablar sobre la investigación y a resolver algunas preguntas para el curso Metodología de la Investigación. ¿Qué es un proyecto de investigación? Es un procedimiento científico destinado a recabar información y formular una hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define y estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. ¿Qué es la justificación? Justificar una investigación es exponer las razones por las cuales se requiere realizar. Toda investigación debe realizarse con un propósito definido, debe explicar por qué se conviene la investigación y cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento obtenido. ¿Qué es la pregunta de investigación? Uno de los primeros pasos metodológicos en una investigación es la pregunta de investigación. Esta debe ser formulada de manera precisa y clara, de tal manera que no exista una ambigüedad respecto al tipo de respuesta esperada. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las preguntas cuantitativas están divididas en tres. En preguntas descriptivas, simplemente tratan de cuantificar la respuesta en cuanto a una variable. Estas preguntas pueden comenzar con las palabras ¿qué es o qué son? Por ejemplo, ¿cuántas calorías consumen los colombianos por día? Preguntas comparativas. Buscan comparar dos o más grupos sobre un resultado de alguna variable. Estas preguntas suelen utilizarse palabras como diferenciar y comparar. Un ejemplo de estas serían ¿cuál es la comparación entre el servicio de taxi y el servicio de Uber? Y la tercera son las preguntas de relación. Estas se refieren a la relación entre tendencias entre dos o más variables. Estas preguntas suelen utilizar palabras como relacionar, relación, asociación y tendencias. Estas preguntas de relación que involucran dos variables. Un ejemplo de estas sería ¿cuál es la relación entre la tecnología y los adolescentes? Y en cuanto a las preguntas cualitativas, por el contrario, estas son abiertas al final, evolutivas y no direccionadas. Estas preguntas tienden a buscar descubrir y explorar un proceso o describir una experiencia. Un ejemplo de estas sería ¿qué significa para un maestro ganar un premio de enseñanza? ¿Cómo se formulan estas preguntas? Para definir cómo se formulan necesitamos 4 pasos. El primero es definir el tipo de pregunta de investigación que se está tratando a crear, es decir, si es descriptivo, comparativo o basadas en relación. 2. Identificar los diferentes tipos de variables que se están tratando de medir, manipular o controlar, así como los grupos de estudio. 3. Seleccionar la estructura adecuada para el tipo elegido de la pregunta de investigación en base a las variables o grupos involucrados. Y 4. El problema o problemas de investigación. ¿Qué es una hipótesis de investigación? La hipótesis es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a una comprobación empírica, o sea, una suposición verosímil, y luego comprobable o rebatible. ¿Qué son los objetivos de la investigación? Indican lo que se pretende alcanzar con la investigación y se redacta iniciando con un verbo en infinitivo para formular el objeto que se requiere, tener un tema delimitado o un marco de referencia y la pregunta de investigación o hipótesis. ¿Cómo se clasifican y cómo se redactan los objetivos? Estos pueden ser general o específicos. Para facilitar la redacción de los objetivos debes usar diferentes verbos tales como analizar, establecer, completar, comprobar, evaluar y formular, examinar, conocer, entre otros. ¿Y cómo es la formulación del problema? Consiste en el planteamiento de un problema que se define exactamente cuál es el problema. Esta pregunta debe ser clara y se refiere a un problema de investigación. Muchas gracias.